empiezo a negar, aunque se le llame la atención, normalmente dicen que no es cierto, se esconden para continuar haciéndolo porque no se pueden desafanar del asunto como tal. Aquellas personas en general, sean adolescentes o sean adultos, que viven prácticamente con el celular 24/7 y que donde quiera buscan dónde conectarlo porque se les acabó la batería y ven que ya no tienen ninguna otra solución, que bajan su rendimiento en las responsabilidades que les competen por estar justamente en la ocupación del medio tecnológico y como tal, y que además cuando se les hace la observación generalmente se enojan. La persona que tiene dependencia normalmente lo justifica, la persona que tiene ya más proclividad o está más cercano a la adicción o es adicto se enoja. Y de inmediato generalmente la reacción es: no es cierto. Y no te creen que llevan a lo mejor 5 horas o 6 sentados justamente utilizando el aparato. El tiempo se les va, ¿por qué? Porque el tiempo de utilización ya los controla como tal. Otra consecuencia es justamente, y que es parte de las características de la generación Z que les dije, es que transfieren su personalidad a lo que dicen otros. Como la información la tienen muy a la mano y leen opiniones de muchísimos, entonces ellos ya saben. Y como ya saben, cuando uno se quiere meter muchas veces como papá en una orientación o en cuestiones de este tipo, como de una amistad que no conviene o de el tipo de noviazgo que tienen, ellos creen que ya son lo suficientemente capaces, digamos, de poder gestionar todo eso por la cantidad de información y de opiniones que evidentemente pues han leído al respecto. Otra de las consecuencias es que nuestro cerebro se acostumbra a esto y entonces evidentemente va acostumbrándose a tener este tipo de contacto adecuado o inadecuado, positivo o negativo con las redes sociales, y a partir de eso pues se va moldeando hacia lo positivo o hacia lo negativo, y mucho en función de la imitación. Es decir, repito y repito y repito, pues me acostumbro evidentemente, o acostumbro a mi cerebro a realizar esas cuestiones. Para que las consecuencias las vayamos inclinando hacia lo positivo, pues vamos primero pensando en que la base es que me tengo que comunicar con ellos, tengo que abrir los suficientes canales de comunicación a través de la confianza, a través de el escucharlos, a través de acogerlos, con la finalidad de que sepan que en casa se puede hablar de todo, aunque a veces no nos guste. Más vale que tengamos la suficiente apertura para hablar de todo y que de nosotros saquen los referentes necesarios, a que de todos modos lo saquen y no sea por nosotros. Yo como padre me veo con problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, su conversación es muy fluida y entra en todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación conmigo? Vale, ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos, ¿hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio? ¿Qué has comido en el cole? ¿Y qué tal el mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo y yo comparto contigo. Tú me cuentas cosas íntimas y luego te las cuento yo. Y estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados. Los niños y los chavales no comparten muchas veces con sus padres porque no hay una comunicación bidireccional. Hay información. Tú demandas una información que además a ellos no les interesa en absoluto, porque no les estás preguntando sobre las cosas que les interesan de verdad. Le estás preguntando sobre las cosas que te interesan a ti. Entonces es difícil que haya esa comunicación. Lo primero es saber qué interesa a nuestros hijos para hablar de esos temas. Lo segundo es compartir.
Comparte tus problemas del trabajo, comparte tus problemas con amigos, pídeles consejos, hazles partícipes de tu vida, porque entonces ellos dirán, si para mi padre mi opinión es importante, el día que mi padre me pregunta a mí, pues igual también puede ser importante la que me diga él. Y luego con los hijos hay que olvidar la parte de juzgar, que enseguida nos dicen, fulanita empezó a fumar, ¡oh, qué horror, fíjate, a ti ni se te ocurra! Y cortamos la comunicación. Es mejor preguntar, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú alguna vez se te ha ocurrido? ¿Puedes contar conmigo si alguna vez tienes dudas? Y luego hay que darles menos consejos y preguntarles si los quieren. Oye, respecto a esto que te preocupa, ¿querrías saber qué haría yo? Porque entonces despertamos el interés. Los padres estamos acostumbrados a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a dirigir completamente su vida sin dejarles ni siquiera reflexionar. ¿Vale? Todo eso corta la comunicación. Yo creo que esta es la base, que los chicos sientan justamente esa parte en donde hay un diálogo y no un interrogatorio frecuente con respecto a la misma dinámica familiar. Podemos empezar con dos cuestiones. Uno, para poder trabajar esta cuestión de comunicación, los papás tenemos que tener conciencia que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que voy a poder negociar y lo que voy a establecer como normas. Todavía en la adolescencia les puedo poner normas, sí. Mientras menos y con las consecuencias claras, infinitamente mejor. ¿Qué tengo que hacer yo como papá o cuál es mi responsabilidad? Una reflexión en donde yo anote qué realmente me importa que se cumpla al 100% y que quede total y absolutamente establecido en el reglamento de casa con respecto al uso de la la regulación de la tecnología, es decir, ahí decir todos, aquí la tecnología se deja de usar a las 10 de la noche, todos, es decir, todos dejamos en X lugar el gadget y nos dedicamos a hacer otra cosa, o durante la comida o durante la cena esto no se usa, o durante la reunión, en fin, cada quien sabe cuáles son los alcances, nada más que hay que ponerlos. Y esas cuestiones pueden ser no negociables, pero sí cumplidas por todos. Y por otro lado, es muy importante, ya les decía yo que les encanta a los adolescentes debatir y argumentar, pues qué mejor momento entonces para empezar a negociar con ellos. ¿Qué negocio? Pues a veces tendré que ceder yo como papá para que intervengan o utilicen la tecnología con más frecuencia, o a lo mejor de toda la gama de juegos que le gustan y que el 90% son violentos, pues a lo mejor voy a acabar después de ver todos decidiendo cuál es el que le voy a permitir, pero el resto también lo voy a invitar a que conozca otras opciones, otras aplicaciones. Es decir, ¿tengo que ceder? Sí, papás. Yo pienso que sí es importante ceder, porque entonces sigo abriendo ese puente de comunicación, el hijo se siente escuchado, pero a la vez no permitido al 100%, porque tenemos esta parte restrictiva en la que todos cumplimos. Entonces, en esta parte se vale, en la mediación activa se vale que el chico proponga y a partir de sus propuestas llegar a una negociación, siempre y cuando no estén rompiendo con aquella parte de las reglas. Y es tan fácil como hacer las reglas, sentarnos y participarlas. Pongan lo que de verdad va a ser inamovible. Pongan de verdad lo que realmente les importa a ustedes como familia, que se cumpla al 100%, y ojo, que ustedes no se echen la soga al cuello, es decir, que sean ustedes partícipes también de esa cuestión de mediación, de seguir las reglas al pie de la letra, con base en los propios alcances de los papás y de lo que ellos tienen conciencia de que quieren formar en los hijos. Viene esta parte de negociación como tal. Sin embargo, lo que sí es importante es, con el adolescente, negocio. Si yo al adolescente le quiero seguir imponiendo y mandando como lo hacía cuando eran pequeños, necesitan
probar por ellos mismos, necesitan tomar decisiones, necesitan arriesgarse, necesitamos darles espacio para que se equivoquen. Por eso hay que estar atrás, justamente para observar cuando se equivocan y entonces ya sobre el error también poder dialogar e intervenir, aunque no nos guste en muchas ocasiones, pero es una manera en que yo voy empujando hacia la autonomía, hacia la libertad y hacia una toma de decisiones adulta, en lugar evidentemente de seguir imponiendo pues lo que yo creo que es conveniente, que seguramente lo es. Nadie pone en tela de juicio que los padres queremos que los hijos estén bien y se eviten muchísimas circunstancias negativas. Sin embargo, por otro lado, si yo quiero que tengan la suficiente capacidad de autogestión, de autocontrol, de crítica, de conocimiento de sí mismos, pues los tengo que invitar a que lo hagan. Y lo único que vamos a respetar al 100 pues es esta parte de cuestión de mediación restrictiva. Tecnologías de la información y la comunicación. Para el manejo de la afectividad, que también es un punto muy de pico y vulnerable durante la secundaria, lo podemos manejar justamente con este cuadrito. Primero, como parte de ese mismo ejercicio que yo les decía de autoconocimiento, en donde aprendamos a reconocer la emoción que estoy sintiendo. Estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, estoy decepcionado, estoy melancólico, ¿qué estoy qué? Búsquense por ahí, sobran en internet glosarios de muchas emociones con la finalidad de que cuando vean al adolescente con la necesidad de hablar o de darle conocimiento de su afectividad, le den esa opción de cuáles son la emoción que está sintiendo, y hay que permitirle que la sienta acompañado de reflexión, es decir, ¿y qué vas a hacer con eso que sientes? En el momento en que yo intervengo con ese tipo de preguntas, les cae el 20 que no solo siento, sino que también mi parte racional puede entrar. Y entonces, si me estoy sintiendo frustrado porque en este momento dijeron tal cosa de mí en el chat de no sé qué grupo, ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a resolver? Es decir, tenemos que meter la parte cognitiva como tal, que es justamente esa parte de autogestión. Si me responden, pues entonces les voy a contestar igual y le voy a hacer tal cosa, me voy a ir a pelear, es la única manera de resolverlo. Ya sabemos nosotros que no. Sin embargo, otra vez, ir ayudando a que ellos mismos vayan en ese análisis de discernimiento, acompañándolos en el trayecto. Si vemos que no tienen muchas opciones, les podemos justamente dar otras y dejarles ese abanico de posibilidades. Y en la cuestión con los demás, evidentemente, es enseñarlos a que piensen cómo se sienten los otros con respecto a cómo yo actúo con ellos. Y entonces, ahí también buscar opciones que sobran en la red para desarrollar habilidades sociales, que yo creo que las mínimas indispensables van mucho en función de la cortesía, de enseñarlos a saludar en los chats, de enseñarlos a despedirse, de contestar un correo, de no escribir todo con mayúsculas, de tener plena conciencia que cuando yo, por mínimo que sea, hablo mal del otro, estoy esparciendo su intimidad y difícilmente ese esparcimiento puede volverse a recoger, sobre todo si es inadecuado. Yo normalmente les pongo el ejemplo de es como si me subo a un monte, abro un costal lleno de plumas, lo esparzo y ahora recógelo, todas. Seguramente me van a quedar muchas en el camino, por más que quiera recoger todas. Es un poco esto, dialogar en el día a día de no hablar mal del otro, no comunicar lo que no estoy seguro del otro, irles haciendo conciencia en ese sentido. Nada más que hay que comunicarlo. Son trabajos que tenemos que ir haciendo, buscar los espacios en ese día a día de casa para poderlo pues lograr como tal.
Me voy a ir directo a esta, en donde viene cómo se desarrolla el juicio crítico, que en principio es: selecciono los contenidos que necesito o que creo necesitar y los selecciono de manera consciente. Ya que tengo ahí los contenidos, es decir, el video, el blog, lo que sea, lo leo o que lo lean, ¿sí? Y les pregunto qué ven de positivo, qué ven de negativo, qué le agregarían, qué le quitarían. Es decir, hacerlos reflexionar al respecto de los contenidos como tal. Y finalmente procuren hacerlos cerrar con una propuesta. No es adecuado esto, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo resolverías? Hacer que la parte de pensamiento, de reflexión, de análisis esté presente en todo momento, aun cuando sean cuestiones afectivas. ¿Cómo los puedo enseñar a tomar mejores decisiones? Pues dejándolos decidir. Así de sencillo, es decir, ponerles elementos en donde ellos tengan la capacidad para decir: esto sí quiero, esto no quiero. A veces, aunque no nos guste, permitir que ellos escojan el grupo de amistades. Muchas veces es más fácil que ellos lo escojan y después nosotros acojamos ese grupo de amistades, o ellos vayan decidiendo ver tal o cual red social y después se den cuenta que no es la adecuado. ¿Por qué? Porque lo voy platicando, lo voy dialogando, voy haciendo consciente: oye, ¿te fijaste que él hizo tal, o que en casa de tal ven tal cosa y aquí nosotros no lo utilizamos? Es decir, más vale del lado de acogimiento, y esto que yo les decía hace rato, pues dejar que sufran sus propias malas decisiones en algún momento. Evidentemente, para eso estamos ahí atrás nosotros, ¿no? Cuando vamos trabajando estas cuestiones que les decía yo, vamos trabajando sobre la conciencia que ellos pueden lograr en vivir sus consecuencias. Si ellos aprenden a vivir las consecuencias de sus decisiones, van siendo cada vez más autónomos. Si yo, a través del premio y del castigo, los continúo educando, es tan inmediato eso que al final no les estoy permitiendo que se den, que caigan en cuenta de que quienes son responsables de sí mismos son ellos, y de que tengo que empezar a dejar que sean conscientes de esa responsabilidad de sí mismos. Si yo los sigo castigando y entonces te quedas una semana sin el celular porque hoy lo utilizaste 1 hora más, en lugar de decirle: lo utilizaste 1 hora más, mañana pagas esa hora, o en la semana vas pagando esa hora, o en fin, en lugar de imponer, hacer conciencia de que el daño quede resarcido, pero no impuesto por mí, sino muchas veces hasta porque ellos mismos vean la consecuencia, o negociar con ellos cómo se va a resarcir ese daño, en lugar de seguirlo imponiendo como tal. Ir cuidando qué es lo que está entrando, no nada más en cuanto a alimentación, en cuanto a motricidad, sino todo lo que el entorno como familia y como escuela les podemos ofrecer. Es decir, ¿qué entorno, qué ambiente les estamos ofreciendo como tal? Pues hay que tenerlo consciente, es decir, todos los aspectos que nos incluyen la cuestión física, la cuestión cognitiva, afectiva y social, de qué estoy rodeando ese entorno para ofrecerles como tal.
Para los chicos de entre 10 y 13 años, aquí hay algunas recomendaciones, como por ejemplo ampliar el uso de internet en cuanto a horas. Eso puede ser eminentemente negociado. También de permitirles esta toma de decisiones que les decía yo hace un momento, estar muy de cerca en cómo se conducen. Normalmente conocemos a nuestros hijos y cuando tienen algún cambio en conducta es que algo está sucediendo. Por eso observen, papás. Antes de saltar y decir cualquier asunto, manténganse atrás para poder ver el panorama completo como tal, y a partir de eso irnos acercando como tal. Esto que nos decía el vídeo, no cierren la comunicación, de entrada no critiquen, aunque tengan ganas de, que es lo que normalmente tendemos hasta por educación como tal. Acuérdense también que pues, nuestro ejemplo los arrastra. El ejemplo nunca va a dejar de ser el principal educador de nuestros hijos, y el principal ejemplo y la primera responsabilidad pues somos nosotros. Monitoreen sus dispositivos de repente, y si los hijos no se tienen que enterar, pues que no se enteren. No es meterse en terrenos que no, es en muchas ocasiones cuando yo traigo sospecha de algo, es totalmente válido como adulto para evitar una situación o una consecuencia grave, pues yo revisar en algún momento la computadora o alguno de los gadgets que usan, o incluso poner algún programa espejo en donde absolutamente todos los correos que le lleguen a mi hijo me lleguen a mí. No es, evidentemente, si los hijos se enteran, les duele, te protestan, ante todo, pero si yo tengo una sospecha de que algo está sucediendo por ahí, es válido hacerlo. Uno, pues somos menores de edad, somos los primeros responsables. Son menores de edad, perdón, somos los primeros responsables de ellos como tal. Entonces se vuelven válidas esas actividades discretas, digamos. Lo ideal es que todos estemos a vistas en el uso de la tecnología, es decir, aunque esté en su cuarto, pues que esté abierto, es decir, que en cualquier momento yo pueda entrar y no se mueran del pánico porque entré y lo tomé en algo. Mientras más a vistas esté, evidentemente más difícil que se metan en todas estas cuestiones de dependencia y sobre todo de adicción, ¿no? Ya cuando están en la adolescencia media, por terminar la secundaria y los inicios de la preparatoria, pues pueden tener mucho más gestión para ellos, empezar a decidir qué aplicaciones quieren bajar, qué aplicaciones necesitan, con cuánto dinero cuentan para hacerlo. Evidentemente el adolescente necesita traer siempre algo de dinero, disponer de dinero para poder tomar sus propias decisiones al respecto. Negocio nuevamente la cantidad de tiempo, de los 10 a los 13 puede ser una, pero de los 13 en adelante puede aumentarse como tal, dependiendo de cómo yo vea también la autogestión de mi hijo. Hacerles muy conscientes que antes de subir una fotografía, de compartir cualquier texto al que le duden, pregunten. No necesariamente todo, pero sí hacerles conciencia de que mientras más se acerquen, corren menos peligro como tal. Hacer conciencia de lo que sucede en las redes públicas, que si de por sí dejamos huella digital en las redes públicas, la dejamos con mucho mayor amplitud como tal, porque el que viene puede utilizar, si no cierran bien, por ejemplo, sus perfiles, su mismo perfil, para simplemente por ocasión, ¿no? También ustedes dentro de sus reglas sabrán, pero normalmente las redes sociales son a partir de los 13 años. Ustedes pueden poner en sus normas si se respetan o no el uso de adecuado en cuanto a normatividad de edad de las redes sociales, y si ustedes deciden que su hijo puede hacerlo, nada más
acompañarlo en eso. Y también yo creo que es algo importante. Dejen que sus hijos les enseñen. Es decir, oye, no sé qué, con esto me ayudas, y no tanto que ellos lo hagan por nosotros, sino me siento con él o con ella y que me explique al respecto. No nos tenemos por qué sentir ni incómodos ni menos porque no sabemos el uso de la tecnología. Pues todos estamos evidentemente con la capacidad de aprender como tal. Y por último, démosles alternativas, profesores, papás. La tecnología no es lo único. Si nosotros les ofrecemos diferentes posibilidades de actividades dentro y fuera de casa, evidentemente una mente ocupada tiene menos proclividad para depender o para volverse adicto a cualquier asunto, entre ellos los medios de comunicación. Entonces, busquemos un entorno justamente enriquecido para ellos como tal. Pues gracias. Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas y también la encuesta, ¿verdad? Tienen ustedes en forma física la encuesta que se va a llevar Itziara a México, para si por favor no la llenan y no la dejan en la mesita de la salida, pero también tenemos la de nosotros, la de la escuela, que pueden entrar a la liga. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y también tenemos aquí, si quieren hacer su pregunta para entregarle y dejar su correo electrónico, ellos también les pueden responder por correo electrónico alguna pregunta que le quieran dejar a ella. Pero si alguien tiene una pregunta ahorita, lo podemos hacer rápidamente. Con todo gusto, si alguien necesita alguna orientación más específica y demás, pueden dejarme ahí su correo, la pregunta, y yo me comprometo evidentemente a responder. Los invito también a que consulten todas las opciones que tiene a favor de lo mejor. Hay videos, hay información escrita, hay orientaciones y análisis de diferentes programas, de diferentes redes sociales, de diferentes programas televisivos, que bueno, ya está digerida ahí la información y a ustedes les puede ayudar justamente en la orientación propiamente con sus hijos.